Listo. Pues el día de hoy venimos aquí y queremos recordar el día de hoy, en este domingo de resurrección, el sacrificio de nuestro Señor y pues la razón principal por la que estamos aquí reunidos. Es que vamos en oración. Señor, bendito, gracias, Padre, por el privilegio, Señor, tan grande que tenemos de estar delante de ti, Señor, de poder humillarnos y estar seguros de que aceptas nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, por tu gracia, tu bondad y tu misericordia, Señor, que se muestra todos los días, Señor, bendiciéndonos, ayudándonos, Señor, sosteniéndonos. Padre, gracias porque tu mano no se detiene cuando vienen bendiciones a nosotros, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor, por haberlo traído, Padre, por haber muerto por nosotros y por habernos acercado a ti, Señor. El día de hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón dispuesto y te pido que tú lo dispongas también, Señor, en nuestro corazón, que dispongas nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, para aumentar nuestra visión de ti, Señor, y tenerte más alto en nuestra vida, Señor. Darte el honor y la gloria, Señor, como tú te mereces, como nuestro cuerpo pueda dártela, Señor. Venimos ante ti, te pido que pongas palabras, Señor, en mi boca y que seas tú el único que hable, Señor, guiando cada una de las palabras, Padre. Que la palabra que recibamos y que escuchemos, Señor, provenga solo de ti, Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra, Padre. Bendito eres y el tiempo está en tus manos, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo, Señor. Amén. 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 Ay, pues el día de hoy creo que no sé si pueda resaltar con palabras el privilegio tan enorme que es si quiere estar parado aquí en este día que al final am, es una fecha, pero sirve para recordarnos el sacrificio de Cristo. Por eso se llama Domingo de Resurrección, ¿no? El día de hoy quiero que veamos a Cristo antes y durante y cuando ocurrió la crucifixión. Porque la razón es porque tenemos que entender y si cabe en nuestra mente realzar todavía más el valor que tenemos de Cristo, entender quién es el que murió por nosotros. Así que vamos a verlo antes incluso de que viniera a la tierra y antes incluso de su encarnación aquí, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y luego su vida, un cachito de su vida aquí. Vamos a estar viendo su última semana cuando culminó aquí en la tierra, cuando murió y resucitó. Um, un predicador una vez dijo, y de hecho esto me inspiró y lo oré y el Señor me dio paz, dijo, es un crimen para la persona de Cristo el comenzar su historia en el pesebre. Así que vamos a estar repasando un poquito atrás y vamos a tratar de entender quién es Cristo, quién es el Hijo, porque no es nada más Jesús que vivió aquí en la tierra, murió y resucitó, sino viene desde antes. ¿Quién es el Hijo? Vayan conmigo a Colosenses 1:15, por favor. Queremos mirar a la cruz y maravillarnos todavía más de la gran obra que se hizo ahí, lo que culminó allí. Colosenses 1:15 dice, Él, refiriéndose a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjense el peso que tiene Cristo, porque no empezó en el pesebre, sino que desde la eternidad pasada, y ni siquiera es el tiempo, porque el tiempo comenzó al principio. Génesis 1:1 dice que en el principio, ahí está el tiempo, Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó el tiempo, estableció cuándo iba a comenzar. No es ni siquiera desde allí, sino que desde antes de que comenzara el tiempo en la eternidad pasada, incluso un término que nosotros no podríamos llegar a entender jamás, porque nuestra mente finita
todo funciona con principio y final. Principio y final, todo en esta vida empieza y acaba. Pero Cristo estaba allí y aquí dice que es la imagen del Dios invisible que no vemos, pero que sabemos que está aquí. Como dice Romanos, ¿no? Que por las cosas invisibles el Señor se hace visible a nosotros. No lo vemos, no podemos verlo. E incluso si quisiéramos, ni siquiera podríamos, porque creo que fue a Moisés el que le dijo, déjame ver tu gloria. Y el Señor le contestó, no, es que no puedes ver mi gloria, porque si me vieras, morirías. Entonces le permitió ver una pequeña partícula, si me permiten el término así, de lo que él era. Y a eso Moisés le bastó y fue suficiente. Cristo es la imagen del Dios invisible que se hizo carne y vino a la tierra visible para nosotros. Se puesto que Él es Dios por naturaleza, Cristo revela al Señor que de otra manera sería invisible. Primera de Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible para nosotros los humanos, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, no es posible, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Nuestro Cristo es la imagen del Dios vivo, este Dios poderoso que creó todo el universo y lo sostiene solamente por su voluntad. Él es Cristo. También dice Colosenses que es el primogénito de toda la creación. Como sabemos, aquí en la tierra igual, el primogénito es el principal heredero de los bienes de un padre. El primogénito de la creación, el que hereda todo, a él le pertenece. Al ser usado este término, se le atribuye honor, poder, potestad y dignidad sobre toda la creación. Todo lo creado está en Él y es para Él. Fue creado por Él, por su propósito. Él es Cristo. Él es el heredero de nuestro Padre Celestial, el Dios infinito y todopoderoso que lo creó todo. También Colosenses dice, Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Jesús, Dios, no solo es responsable de crear todas las cosas, sino que también es la razón por la que todas las cosas siguen existiendo, porque en Él se sostiene la creación. El verbo aquí en griego es permanecer, pero se traduce literalmente como son puestas de pie. En Él son puestas de pie todas las cosas existentes. También se traduce como perduran, perduran. Tratemos de entender la profundidad de las palabras aquí. O sea, subsisten. El Hijo es ambos. Cristo, creador y sustento de nuestro mundo. Él es Cristo. Este tema no solo se toma por Pablo, de hecho se toma por varios durante todo el Nuevo Testamento. Hebreos 1:2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, este es Cristo, y el verbo era con Dios, el Hijo es el verbo, y el verbo era Dios o el Espíritu. Pongamos atención, habla de el profundo carácter de quién es Cristo. ¿Quién era Cristo? No solo es creador, sino también es heredero y sustento de todo lo que vemos, el universo, todo. A veces tendemos nada más a ver las cosas visibles y ya, pero algún día se han puesto a ver las estrellas, se han puesto a ver la luna, se han puesto a pensar en la infinidad incomprensible del universo en el que vivimos, de la pequeña partícula, otra vez les digo, que es la Tierra en comparación con el universo entero, es incomprensible. Y aún en eso, el Señor está presente y sostiene todo por su beneplácito, porque le place. Y no se esfuerza, y Él no se cansa si quieren esto. Él conoce todo,
lo sostiene con su poder y no solo eso, sino que junta todo y lo hace funcionar perfectamente. Los procesos químicos del cuerpo, biológicos, todas las cosas, las leyes de la física bien puestas, ordenadas, constantes, se mantienen solo por él. Desde el animal más pequeño al árbol más grande. Y si podemos llegar a imaginar la Tierra misma, el sistema solar, las galaxias, los cúmulos de estrellas, todo se sostiene por él, desde la partícula de polvo, desde el grano de arena más pequeño hasta lo más grande. Ahí está Cristo y se sostiene por él. John Eadie, un puritano, una vez dijo: todas las cosas son reunidas y todavía se mantienen juntas en él. En él reposa, reposa el sustento de toda la creación. Él es la condición de su ser primario y prolongado. En él descansan las cosas. En él descansa el universo. A nosotros, aquí en la tierra, muchas veces nos cansamos por las cosas. Muchas veces tenemos tantos deberes, tenemos tantas cosas que hacer, problemas que se van dando en la vida y nos sentimos agobiados. Tanto así que a veces quisiéramos hasta desaparecer del planeta, ¿no? Que no vemos la ola de problemas o de cosas agobiantes que se vayan decreciendo, decreciendo. Y tantas cosas nos tienen aquí tan fastidiados. Pero nuestro Cristo no es así. Nada parecido. Nada de esto le pasa. Él nunca se cansa. Ni siquiera Él creó el universo, nuestro Dios, y de ahí empezó a fluir todo. Pero si Él se cansara o siquiera se esforzara por mantener esto, si le agobiara, no sería Dios. Pero Dios es poderoso y a Él no le fastidian estas cosas, sino que en él se sustenta su propia existencia, lo mantiene. Encontré un dicho también de un puritano. No supe quién era, aunque busqué su origen, no supe quién era, pero dice: Jesucristo es el más grande que ha nacido en esta tierra, nuestro ejemplo perfecto. Él es el Señor de señores, el Creador, nuestro Salvador, y vino a la tierra para que pudiéramos vivir de nuevo con Dios, para habitar con Él en eternidad. Él es. Quiero que tomemos un momento para analizar lo grande que es esto, lo grande y la ligereza con la que tomamos su nombre a veces, con la que cantamos de Él, la ligereza con la que pronunciamos el nombre de Cristo o el nombre de Dios y no tomamos en cuenta lo grande que es y la falta de respeto que le hacemos. Incluso expresiones como de sorpresa, expresiones como: ay, señor, o ustedes saben a cuáles me refiero, no las voy a decir, pero incluso esas, en nuestro lenguaje diario, háganse una pregunta ustedes. Tomamos en cuenta y tenemos en sumo la dignidad de Cristo. La dignidad de Cristo. La dignidad, de acuerdo al diccionario, es la cualidad del que se hace valer como persona. Viene de la palabra digno. Es merecedor de ser respetado, correspondiente, proporcionado al mérito, condición de alguien o algo, excelencia, realce. Esto es digno. ¿Tenemos en cuenta la dignidad de Cristo? ¿Lo tenemos de verdad? Hagámonos esta pregunta y con esto vivamos todos los días. Este Hijo poderoso y magnífico es digno, y este Hijo grande, incomparable, se humilló. Se humilló, vino a esta tierra el Hijo, y el Hijo murió por ti y por mí.
Eso hizo el Hijo. Todo por amor. Y todo esto, ahora sí, comenzó en un pesebre. Luego de haber constituido con el tribunal trinitario de la presencia de Dios, el haber dicho, la humanidad frente a nosotros está separada, pero por amor, dice la palabra, que Él voluntariamente ofreció su vida por nosotros y lo resolvió en Él y estuvo en Él voluntariamente venir y morir por nosotros. Y ahí es cuando bajó a la tierra. Luego de tantos miles de años del Antiguo Testamento y de profetas prediciendo, prediciendo, de profetas que predijeron, gracias, de profetas que predijeron su venida, Él llegó por fin. Hace más de 2000 años llegó a la tierra. Se humilló, vivió como hombre, murió como hombre. Y a este es el Cristo que alabamos. Este es Jesús nuestro Señor que alabamos. Él es, y comenzó en un pesebre. Ahí. Y quiero que demos un repaso chiquito a la vida de Jesús. Y después nos vayamos a su última semana y los padecimientos que él tuvo, aún en la cruz, y después llegar a la conclusión hermosa de cómo el Señor salva. Eso es lo que haremos. Y que el Señor nos dé paciencia y tiempo para hacer esto. Las profecías del Antiguo Testamento ya hablaban de la venida de un hombre que salvaría de la muerte al mundo. Como esa profecía de Ezequiel dijo que de los huesos secos daría vida, a nosotros nos daría vida también, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero Cristo por su obra redentora nos dio vida eterna para con Él y ahora habitamos con Él. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús vivió una vida paralela a las profecías del Antiguo Testamento y cumplió una cantidad incomprensible de cosas que estaban escritas sobre Él. Un escritor del siglo XIX escribió, soy un historiador y no un creyente, pero debo confesar que como historiador, este modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente en la historia de la humanidad. Gloria a nuestro Señor. Gloria a Cristo. Y Él nos favorece a nosotros. Él aboga con nosotros, por nosotros, ante el Padre. Es lo que hace. El Señor primeramente cumplió una profecía cuando nació en Nazaret. Vino y está en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén, pequeña para estar frente a las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora seré engrandecido hasta los fines de la tierra, y él será nuestra paz. Cristo será nuestra paz y en Él tendremos plenitud, en Él encontraremos, la buscamos y Él la ofrece con brazos abiertos a todos nosotros. La vida eterna. En este principio de del nacimiento de Cristo fue único, porque no fue concebido por varón aquí, no intervino, sino que el Espíritu Santo puso ese gen ah, puso ese gen que el hombre no podía dar, porque estábamos llenos de pecado, porque dentro de nuestra genética está el pecado, está aquí, pero por esto que nació de una virgen y el Espíritu Santo fue el que puso allí, entonces
Cristo pudo nacer sin pecado. Y esta es la naturaleza divina del Señor. Es por eso, porque no intervino hombre que tenía pecado, sino intervino el Espíritu en el que no había. Allí fue, y fue singular. No ha habido ningún otro nacimiento así, nunca, ni nunca habrá tampoco, nunca, jamás. Esto fue anunciado a unos sabios que estaban pastoreando en Jerusalén, no, en las tierras del Medio Oriente. Se les presentó un ángel y le dijeron y les dijo que buscara al rey de los judíos. Él dijo, búsquenlo, el ángel. Y los hombres sabios llegaron a Jerusalén en busca del rey de los judíos y le dijeron a Herodes. Y Herodes les dijo, ven a buscarlo. Y los sabios lo encontraron siguiendo una estrella, una señal divina. En esto le presentaron regalos y lo adoraron porque ellos sabían que Jesús era el rey de los judíos, el rey de reyes que después iba a presentarse. Después de un tiempo, vemos cómo la vida de Jesús va avanzando en los evangelios y la única porción que tenemos de su niñez está en Lucas. En Lucas, cuando después de una Pascua, sus padres regresan a su casa con Jesús y se les olvida Jesús. O sea, como que confiaron demasiado en que allá, pues yo creo que eran otros tiempos, ¿no? Como dice mi mamá siempre y mi abuela, eran otros tiempos, ¿no? No les pasaba nada a los niños. Pero regresaron a su casa y olvidaron a Jesús. Y después cuando regresaron dijeron, ay, no está. Entonces vamos a buscarlo. Y dice que se regresaron a Jerusalén luego de la Pascua a buscarlo. Estuvieron 3 días buscándolo hasta que lo encontraron. Y cuando lo encontraron, no había mejor obra que pudiera haber hecho en la tierra, ni nada que valiera más la pena, sino que estaba debatiendo con los líderes religiosos y enseñando en el templo. ¿Qué mejor? Y fíjense la actitud que tomaron sus padres, aún ni siquiera ellos tenían entendimiento de lo que estaba haciendo Jesús, ¿no? Porque llegaron y la primera reacción de los dos fue regañarlo. Le dijeron, ¿por qué no estabas con nosotros? Te estuvimos buscando y estábamos afligidos, le dijo María. Estábamos afligidos, tu padre y yo. Y Jesús, con toda sabiduría, les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en las cosas de mi Padre me conviene estar? En las cosas de mi Padre me conviene estar. Y aún desde una edad tan chiquita se calcula que fue como a los 12 años más o menos, como a sus 12 o por ahí alrededor, él ya estaba lleno de sabiduría y en esto iba creciendo. No sé si a mí me dieran una máquina del tiempo, yo sí iría a ver la vida de Jesús como de lejitos, como ser un observador así de las cosas que está haciendo todo el tiempo. Porque cada porción de su vida, y obviamente por tiempo no podemos repasarla aquí, pero cada porción de su vida tiene una enseñanza que es relevante hasta hoy y para toda la eternidad. Porque este hombre fue distinto a todo lo que haya existido en la tierra. Siempre. Fíjense cómo decía Lucas 2:47, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos. Y luego más adelante en el 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. A partir de aquí termina como la niñez de Jesús y nos saltamos. Y la siguiente parte que tenemos de su vida es cuando es bautizado, cuando llega con Juan y su primo, un pariente de Jesús, el que atraía multitudes al desierto y les hablaba acerca de que abandonaran su mal comportamiento y sus actitudes, que porque él estaba preparando y que se prepararan ellos mismos para la venida de un gran maestro, más grande que cualquier profeta que hubiera existido. Y no tenemos los sermones de Juan, pero estoy seguro de que eran así. Estos últimos, ya previos a la venida de Cristo, y yo estoy seguro de que él sintió en su espíritu, dijo, ya llegó el Rey de Reyes, ¿no? Ya viene. Y de hecho, en Juan 1:29 nos dice que luego de este sermón, luego de hablarles de que está preparando el camino para un gran maestro,
Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Imagínense cómo se hubiera sentido. Si ya va a empezar, yo lo voy a bautizar, ¿no? Yo me lo imaginé así mientras estaba leyendo. Imagínense que Jesús, este que ya describimos, que viene desde la eternidad pasada hasta aquí, se hizo hombre, llega de repente así por su puerta y solamente se les queda viendo, así como, ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? Qué peso tan grande. Y Juan lo vio llegar ahí a donde estaba bautizando y reconoció luego, luego. Dijo, ya llegó el Hijo del Hombre, me lo imagino así. Y no creo que esté cometiendo algo erróneo en decir estas cosas, porque si yo estoy así de maravillado y emocionado, no me imagino a él, cómo ha de haber estado allí. Ha de haber estado humillado hasta lo que no podía, a lo máximo. Y en cuanto lo vio, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y fíjense esto, porque Juan era meses mayor que Jesús, ¿no? Pero él no estaba pensando en lo físico, él estaba pensando en lo eterno. Él era antes de mí, porque era primero que yo. ¿Primero dónde? Primero en la eternidad, primero en la presencia de nuestro Señor. Él era, y vino y lo bautizó. Y yo no me imagino la escena magnífica que debe haber sido eso. Impresionante. Que dice Mateo 3:17 que hubo una voz de los cielos y se abrieron los cielos. Se abrieron. Yo no me imagino sinceramente eso. O sea, cómo se abrieron los cielos. En mi mente finita me imagino que fue como una cortina, ¿no? Que se abría, pero pues yo me lo imagino como puedo. Y aún los profetas cuando trataban de describir la presencia de Dios, lo hacían, Ezequiel describió las cosas y decía algo que se parecía a un relámpago, que se parecía a esto. Y aquí, imagínense la escena. Hubo una voz de los cielos estruendosa y poderosa que habló y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco. El Dios eterno dijo, en él yo pongo mi espíritu, en él mora, en él va a estar, aquí en la tierra, y es de él. Inmediatamente después de esto, del bautizo, Jesús se va al desierto a ayunar por 40 días. Y el 40 sabemos que es un número de prueba también. Ayunó 40 días. El diablo lo tienta 3 veces y Jesús, cada una de las veces, con pocas palabras y con toda la sabiduría del mundo, le cita las escrituras correctas para desestimarlo y para dejar en poco la mala vista que tenía el diablo de las escrituras y cómo lo estaba tratando de tentar y de engañarlo incluso con la propia palabra de Dios. Pero no, la palabra de Dios es constante y es verdadera. Nunca, nunca se contradice. Y el Señor lo demostró aquí. Luego de que es tentado, Jesús regresa a Galilea y empieza en Capernaum y la hace como que su base de operaciones, Capernaum. A partir de aquí, Jesús empieza a reclutar a sus primeros seguidores. Y este ya es Jesús ya glorificado, que empezó ya con su ministerio. A partir de aquí, se data más o menos que fueron 3 años y medio por las 3 Pascuas que se registran, creo que en el libro de Lucas, en el libro de Juan, que fueron 3 años y medio lo que duró su ministerio. Y a partir de aquí empieza. Vemos su primer milagro en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino. Y cada una de las cosas que hizo Jesús, como les digo, tiene un significado diferente. Pero por el tiempo no podemos sacarlo, pero esto también tuvo relevancia. Jesús, después de esto, limpió el templo con los mercaderes. Fue, limpió el templo y los cambistas, como dice una versión, sin escrúpulos, que estaban habitando y haciendo negocio del templo del Señor, donde habitaba su presencia. Jesús comienza a sanar y enseñar a los enfermos que le acuden a él.
sin dejar a nadie atrás, a nadie. No sabemos cuántas cosas hizo. Aún al final de un evangelio dice, ni aún todas los libros que se pudieran escribir con todas las hojas del mundo podrían encapsular todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Es claro. Pero en esta unidad que el Señor le permite tener a los evangelios, vemos las mismas cosas y ninguno se contradice tampoco. Pero imagínense cuántos enfermos, paralíticos, cojos, enfermos mentales, físicos, emocionales, sanó el Señor y no dejó ni a uno atrás. Todos. Luego de esto se encuentra en secreto con un importante líder, Nicodemo. Y Nicodemo le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y él le dice, nacer de nuevo si quieres tener una relación cercana con Dios. Pero vemos aún como el entendimiento cerrado de las personas, ¿no? Como aún no estaba revelada la sabiduría infinita del Señor, porque aún les hablaba con parábolas, porque si les hubiera hablado tal cual, no le hubieran entendido aún así, porque no era el tiempo para que entendieran las cosas. Le dice, nacer de nuevo si quieres tener una relación cercana con Dios. Dios empieza a enseñar en las sinagogas de toda Galilea, y también empiezan las amenazas contra él. Es rechazado en Nazaret, donde la gente amenaza con tirarlo de un precipicio. Pero esto nunca detuvo a Jesús. Nunca, nunca detuvo a Jesús. Continúa enseñando y sanando milagrosamente a los enfermos, incluida la suegra de Simón Pedro, su discípulo. También la sanó. Mateo 4, 22 al 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, empezó ya a difundirse, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Imagínense gente que viajaba kilómetros, 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 solo para verlo, porque le decían, este sana, este es poderoso. Le traían a los enfermos y él sanaba a todos, sanando toda dolencia del pueblo. Se difundió su fama y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó, los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en esta parte es donde empieza el Sermón del Monte. Teniendo al mar de Galilea atrás como fondo, Jesús establece lo que muchos teólogos le llaman el manifiesto cristiano. El manifiesto cristiano, enseñando un montón de cosas, de problemas de la vida, que incluyen amar a los enemigos, represalias, ira, lujuria, divorcio, preocupación, dar a los necesitados, criticar a los demás. Un teólogo una vez dijo, es la conjunción de palabras más gloriosa que se ha pronunciado sobre la faz de la tierra, y no hay un enunciado que se le agregue o que se le quite para aumentar su valor en sabiduría. Gloria a Dios. Y todas las palabras de Cristo, pero aquí lo encapsuló todo y lo juntó en un sermón. Qué maravilloso poder haber estado ahí. Siguen las curaciones, siguen las sanaciones, y el Señor utiliza historias sencillas igual, entendibles, conocidas como parábolas, para enseñar profundas verdades espirituales. Jesús después calma milagrosamente una tormenta, mostrando incluso su soberanía y su naturaleza divina ante el orden natural. Incluso la naturaleza lo obedece. Todos podemos decir en esto, y ya nada más con esto, admirar lo que es Jesús y admirar lo que vino a hacer, y ciertamente lo es. Ciertamente de aquí, incluso solamente entender quién era, sin su vida aquí en la tierra, ya es digno de exaltación, pero vino aquí. Y ya podríamos decir es admirable, y sí lo es. Pero en esto, creo que muchos cometemos el error de olvidar su naturaleza humana. Porque tal vez el estar pensando o el tener en mente que tenemos tantas facilidades hoy nosotros de transporte, de comunicación, como que lo pasamos por alto y no le damos la importancia. Pero Jesús era un humano,
que vivió en un lugar, en un tiempo donde no había transporte, donde no había medios de comunicación, donde no había las facilidades que tenemos el día de hoy, la ropa que tenemos, incluso si algunos tienen aire acondicionado en su casa, ventiladores, baños para limpiarse. El Señor Jesús vivió en este tiempo y se esforzó más que cualquier hombre que haya vivido también. La deidad de Cristo no tenía limitaciones, pero la humanidad de Cristo sí tenía. Y aún en esta humanidad de Cristo, Él venció todos los límites. Pero podemos ver su naturaleza, cómo se cansaba. Juan 4:6 dice, ahí estaba la fuente de Jacob, pero Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como la hora sexta. Este verbo que se usa aquí es un verbo griego, que es copiao. Es una derivación de otro verbo que es copto. Es copto, viene de otro. Pero se usa solamente para expresar fatiga extrema, total. Sus definiciones exactas son cansar, fatigar. También se usaba para describir la manera en que un hacha daba constantes hachazos sobre una superficie dura. Jesús estaba así, trabajar arduamente. Se utilizaba para decir que algo estaba hecho pedazos. Aflicción. Este es el verbo que se utiliza aquí. Y nada más para expresarles el cansancio y de verdad el gran, magnífico hombre que fue nuestro Señor y cómo sobrepasó todos los límites que nosotros podríamos tener. Los teólogos y las personas a lo largo de la historia han tratado de sacar un estimado de la distancia que caminó Jesús o de los viajes que hizo. Y más o menos viendo de ciudad a ciudad, de otra a otra ciudad, regresando a la misma, volviendo y así su ministerio, se saca más o menos que nuestro Señor Jesús, durante su ministerio, nada más de las cosas que sabemos desde el inicio hasta el final, caminó aproximadamente 5,030 a 5,050 kilómetros. Kilómetros. Para que se den una idea, más o menos, yo medí en Google Maps esta distancia y desde una partecita de abajo de México, como por Oaxaca, hasta la punta de Baja California, norte, son como 2,000 kilómetros nada más. Incluso son un poquito menos, son como 1,900. Y nuestro Señor dice la palabra y no nos deja ver otra cosa que Él siempre se levantaba en la mañana para orar. Él siempre le prestaba atención a todos y todo esto por amor, por amor. Imagínense sus pies, los pies de nuestro precioso Señor, tan gastados, tan llenos de callos, la, la impracticidad de las sandalias que usaban, sucios. Así sufrió nuestro Señor en la tierra, todo por nosotros, por la humanidad que tenía alrededor, por amor a ellos decidió hacerlo. Mateo 9, 35, 36 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas. Se estaba cansado, estaba derrotado, estaba fatigado hasta lo extremo, pero tuvo compasión de ellas. Dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así por amor, nada más por amor. Qué hombre tan maravilloso. Este hombre es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Este hombre decidió voluntariamente morir y venir a la tierra a sufrir de una manera horrible, horrible, para evitar que fuéramos separados de Él por toda la eternidad. Solo por eso. Una fracción de tiempo que sufrió inimaginablemente para que pudiéramos estar en convivencia con Él durante toda la eternidad.
Y ah, aquí llegamos ya a la última semana de Cristo y les hago una paráfrasis de todo esto, pero si tienen tiempo, estudien la vida de nuestro Señor, porque es, les, les llegaré a romper el corazón. Solo pensar objetivamente todo lo que Él padeció aquí en la tierra, siendo como Dios y humillándose como nosotros, enaltecido hasta lo más grande y viniendo a sufrir, a que le dolieran los pies y que tuviera sueño y se cansara. ¿Qué necesidad? Es que por puro amor. Ese es nuestro Señor. Y llegamos a la última semana de Cristo. Y decía un pastor, la última semana de su vida muestra simultáneamente su humanidad y su divinidad. Ambos aspectos balanceados. Los últimos días de Jesús llevaron al clímax del plan de redención de Dios para la humanidad. No el desenlace, porque ese aún no llega. Pero el clímax llegó allí. Ahí estuvo, en la última semana que culminó con su último día aquí, la crucifixión. El domingo de Ramos es el que le llamamos en nuestro calendario, que fue el domingo pasado. Este domingo de Ramos es cuando el Señor llegó con un asno. Es más, vamos a leerlo. Esto sí quiero que lo leamos. Vamos a Marcos 1, 11, perdón. Marcos 11. Espero que estén anotando todas las cosas, que son un montón. Y es la entrada que le llamamos la entrada triunfal a Jerusalén. Entrada triunfal. Llegó él una semana antes de lo que nosotros conocemos como Pascua, la Pascua. Incluso antes de empezar esto, quiero hacerles un paréntesis chiquito. Pascua, yo creo que no le hace justicia el término. En, en las Biblias en inglés, Pascua se llama Passover. El Passover, así literalmente es pasar sobre. Porque en la Pascua el pueblo de Israel recordaba cómo el ángel del Señor pasó sobre sus casas cuando trajo la condenación de la muerte de los primogénitos en Egipto. Ese es el Passover, el pasar sobre, el evitar, el brincar, liberar. Esta es la Pascua. Así tomemos el significado. Marcos 11, del 1 al 11, dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé, ahí a Betania, frente a los montes, al monte de los olivos, ese monte también es muy importante, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está frente de vosotros, y luego que entréis de ella hallaréis un pollino atado, o sea, un burrito en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les dice por qué hacen esto, digan que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta y el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron, y los dejaron. Hay un pastor que estaba escuchando que decía, si yo quisiera conocer a una persona del Nuevo Testamento, una de las principales sería en este hombre y preguntarle, ¿cómo supiste que era para Jesús? O ¿por qué aceptaste así? ¿No? Y es muy impresionante, nos muestra su soberanía por sobre todo y que Jesús sabía, aparte de dónde estaba justamente el asno, cómo estaba amarrado, quién se iba a encontrar, allí estaba. Versículo 7, y le trajeron el pollino a Jesús, es el burrito, o un asno, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino. Cuando iba entrando a la ciudad de Jerusalén, las personas ponían sus mantos enfrente del asno de Jesús en el que venía. Y otros cortaban ramas de los árboles, otra dice palmas de los árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban enfrente y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. La escena
Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto, mi hermanos, marcó el principio del fin de la semana de Cristo aquí en la tierra. Así como entró una semana antes de la Pascua, entró a Jerusalén paralelo o al mismo tiempo que los corderos del sacrificio eran preparados para ser sacrificados. Así que entrando Jesús de esta manera a Jerusalén, él mismo se presentó como el cordero pascual o sacrificial por los pecados de la humanidad al mismo tiempo. Ahí se presentó nuestro Señor. Se cumplió Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de hijo de asna. Vean el espíritu humilde de nuestro Dios, de nuestro Cristo, su espíritu, porque podría bien haber entrado como todos los gobernantes prepósteros de esa época, en caballos blancos, ¿no? Enormes, lleno de joyas, porque ciertamente luego de todo lo que había hecho, bien podía haber pedido estas cosas a las personas. Les podía haber dicho: tráiganme joyas, tráiganme sus riquezas, y la gente, por todo lo que había escuchado, lo habría hecho, pero se humilló a lo sumo, a lo máximo, y entró en asno. El espíritu humilde de nuestro Señor debe hablarnos también. La gente lo reconoció, y ¿se acuerdan que les dije que cumplió profecías del Antiguo? Bueno, la gente ahí, por si lo quieren buscar después, cantó una parte del Salmo pasado de hebreo a griego, Salmo 118, 26 y 25 y 26. La gente le cantó esa parte del Salmo a Jesús. Lo malo es que de todo este grupo de personas, aún había gente que tenía cerrado su corazón y su entendimiento. Y lo que querían era un líder político, libertador, que derrotara al imperio romano que tenían como gobernante en ese momento. Eso era lo que querían. Pero no entendían que Jesús no venía a librar físicamente, sino de corazón, y a unirnos con Él, librar los corazones, dar de beber a los espíritus sedientos. Esto era lo que venía a hacer. En el segundo día, nuestro Jesús ah, vuelve a echar a los mercaderes del templo. Y dijo bien un pastor una vez que al principio de su ministerio echó a los mercaderes, y al final de su ministerio, en su última semana, volvió a echar a los mercaderes. Así que estos dos sirven como dos, ¿cómo dijo? Como dos sostiene-libros entre el ministerio de Jesús. Empezó, los echó. Terminó, los echó también. Y el celo por su casa, como dice una profecía, lo consumió. Porque a partir de aquí, el Señor los echó, les dijo: hipócritas, váyanse de aquí, volteó las mesas, los regañó, les dijo que eran lo peor de lo peor. Aquí, si antes los líderes religiosos tenían todavía tal vez pensado el vamos a escucharlo, vamos a algo así, no, aquí fue lo último, la gota que derramó el vaso a los líderes religiosos. Fue el máximo desafío que Jesús pudo haber hecho a ellos. A los fariseos y sanhedrinos que estaban en gobierno del templo en ese momento. Aquí el Señor como que selló, por fin, ya la máxima ira y arrogancia de estos líderes, dijo: ya no más, tenemos que sacar a Jesús de nosotros. Y empezaron a planificar en sus corazones para matarle. Selló lo último. Si aún quedaba alguna esperanza en ellos, entonces aquí fue lo último. Pero ni siquiera fueron ellos, fue la voluntad de Dios cumpliéndose en ellos, para que a través de esta ira que les produjo y esta arrogancia que tenían en ellos mismos, se cumpliera todo el plan de redención que el Señor tenía preparado desde el principio. Aquí es cuando Jesús se encuentra a la higuera
Y todo esto se los estoy dando de los 4 evangelios, como sacando partecitas de cada uno. Aquí es donde Jesús encuentra la higuera y la maldice por no tener fruto. Y otra vez, el Señor en su eterna sabiduría nos muestra cómo esta higuera, si lo vemos así, era Jerusalén, era el pueblo de Jerusalén, la cual tenía hojas, pero no había echado fruto. Tenía todo para dar, tenía todo para recibir, pero no echó fruto. No abrió su corazón y no quiso. Luego, esta es la consecuencia de no dar fruto espiritual, que seremos cortados. Creo que este es un Juan 15 con la vida. Luego, en el día 3, y vamos así rapidito porque yo sé que ya tenemos un tiempo, pero en el día 3, Jesús continúa enseñando y dando palabra aún, y sigue enseñando en parábolas, y les recomiendo muchísimo, no les recomiendo, les pido por favor que estudien la última semana de Jesús. ¿Por qué es tan importante que de los 16, nada más para darles un ejemplo, de los 16 capítulos de Marcos, su última semana abarca 6? Y de todo el libro de Juan, su última semana abarca 2/3 del libro de Juan. Entonces, así de importante es. Y enseñó un montón de cosas, aún en esto. Nuestro Señor, sabiendo lo que se aproximaba, en su última semana y sus últimos días, le dio palabra de esperanza y bondad a todos los que lo escuchaban, y también predijo que iba a pasar. Nunca se cansó. Empezaron a conspirar contra Jesús, y aquí es cuando se reunieron a los líderes en la casa del sumo sacerdote. Qué triste. La casa del sumo sacerdote, para decidir cómo deshacerse de Jesús. Empezaron a hacer un complot para matarlo. Empezaron a planear cómo ya apartarlo, porque les estaba quitando a su gente, sus ganancias, todo lo que, la gloria que ellos mismos se habían construido, se las estaba quitando y abriéndole los corazones a las personas y los ojos. Y aquí vemos como en Juan 1:11, pues se cumple lo que estaba dicho. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Una de las personas más capacitadas para haber reconocido al Hijo de Dios, no lo hicieron, no lo hicieron, y se envanecieron ellos solitos. Y aquí, bueno, más adelante el Señor Jesús da varios ayes contra los fariseos y contra los líderes religiosos una vez más, condenándolos. Jesús sigue hablando y sigue prediciendo. De hecho, Mateo 24 es parte de esta última semana en la que predijo el futuro y que se está cumpliendo en nuestro tiempo también. Mateo 24. Y llegamos a la última cena. La última cena en donde el Señor pronuncia esta última vez en comunión con sus discípulos, y en donde el Señor pronuncia una oración hermosa, hermosa, poderosísima, preciosa. Está en Juan 17. Y les pido que la lean. Juan 17. Jesús entrega en esto a sus discípulos. Le dice: Señor, tú me los entregaste, pero yo te los entrego otra vez, porque los cuidé un ratito. Yo los tuve aquí, pero ahora te pido que los cuides. Y el Señor se preocupa. Vemos su corazón tan hermoso aquí. Se preocupa por nosotros. Pide cuidado con tanto cariño por sus siervos. Solo les leo una porción chiquita. Juan 17. 24-26, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo con ellos. El Señor también establece un nuevo pacto aquí. El nuevo pacto, esto está en Juan 22, 16-20, en donde dice que a partir de ahí, la sangre, come la cena con sus discípulos y les dice: el pan que coman es mi cuerpo y la sangre es el vino que están tomando, dando a entender que ahora está dentro de nosotros, que habita en nosotros. Él, aún esto, les enseñó humildad.
servicio y perdón. Y en esta cena tan magnífica de la oración, en donde el Señor pronunció el nuevo pacto que tendríamos con Él, ahí Jesús también predice que alguien lo traicionaría. Y el traidor sale a reducir. Ahí está. Termina la cena. Termina la cena y después de esto, el Señor se aparta. Y ya estamos llegando al final, así que les pido que ya nada más un ratito, ya voy a acabar. Ahora sí. Se va al jardín del Getsemaní. Y aquí el Señor ora. Ora. Y fíjense bien, un comentario que encontré de esto. Esta fue la noche antes de que mataran a Jesús, la noche antes de que fuera crucificado, y él lo sabía porque era Dios, él sabía que iba a llegar este momento, la noche antes de que lo crucificaran. Jesús se retiró al huerto del Getsemaní para orar. Allí el Señor sintió el peso de cada pecado y dolor conocido por toda la humanidad. Y sufrió por cada persona que ha vivido. Él lo sintió, conoció la condenación del pecado de cada uno de nosotros, conoció el peso de la separación de su padre. No lo probó aún, pero sí lo conoció. Imagínense la ansiedad tremenda, las cosas horribles que habían estado pasando por la mente del Señor, pero se refugió en su Padre. Se refugió en su Padre y estuvo tan estresado y bajo tanto estrés y ansiedad, afligido hasta no poder más, que la Biblia dice y nos da un ejemplo de cómo sudó sangre. Sudó sangre. Y esta es una condición médica que no se ha registrado casi nunca en la historia médica, donde una persona está bajo tanto estrés que los capilares y las glándulas sudoríparas se rompen y los vasos sanguíneos se rompen y se suda sangre. En esta noche nuestro Señor, como sabemos, en Jerusalén más o menos por estas épocas, tienen días muy calientes y noches muy frías. Así que nuestro Señor debió haber estado temblando también, con la sangre que sudaba, empapándole el cuerpo, seca y con frío, clamando por nosotros. Y aún el Señor, fíjense en esto, les dijo orando, en tremendo estrés y agonía: Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad. Él sabía que era necesario morir, sufrir horriblemente, y se entregó totalmente a la voluntad de su Padre. Es lo que hizo. Posteriormente, ahí mismo en el jardín, él solo, abandonado, él llegaron, luego de Judas haber arreglado con los soldados y con los líderes religiosos el arresto de Jesús, llegaron al jardín del Getsemaní, lo tomaron, lo maltrataron desde allí, lo llevaron ante juicio con el sumo sacerdote, después se fue con Pilato, después se fue con Herodes, después se fue con Pilato, y de vuelta a Jerusalén. Lo iban, y durante todo este tramo de que lo aprendieron, lo arrestaron en Getsemaní, hasta que llegó a la cruz, lo fueron calumniando, diciéndole blasfemias, gritándole, escupiéndole. Nuestro Señor, este precioso Salvador que veíamos desde el principio, tuvo que padecer todas estas cosas. Estiman más o menos que desde la noche anterior, porque ven que fue el día, la cena con los apóstoles, el Getsemaní, y luego el juicio de Jesús, la crucifixión. Se estima más o menos que Jesús estuvo sin dormir 36 horas, un mínimo de 36 horas, que se entregó totalmente, y él sabía que estaba a punto de llegar el día en el que se condenarían todos los pecados de la humanidad, o por los pecados por los que él vino a morir.
más o menos, en lo que iban de la casa del sacerdote a Herodes, a Pilato y regresaban a Jerusalén, nuestro Jesús cansado, ah, ya sin fuerzas, sin dormir, caminó más o menos 5 kilómetros, más o menos. Y tuvo y guardó, y lo más maravilloso es que guardó silencio en los juicios. Y lo único que dijo fue ceder a las demandas que le ponían encima. Aquí empezó ya el último tramo, ya pequeño, que llevó a la crucifixión de Cristo, el cual no me va a dar tiempo ya, pero fue algo muy, muy feo. Solamente decirles que la crucifixión romana, y esto estudiado por un historiador, dice, estudiando rigurosamente, nadie jamás sobrevivió a una crucifixión romana completa. Si de verdad estudiáramos realmente lo que soportó nuestro precioso Salvador en esa cruz, nuestras vidas y creencias de verdad cambiarían totalmente. Solo voy a describirles un poquito, porque es demasiado. Pero de esto se trata el domingo del día de hoy, de recordar el sacrificio que hizo Cristo, de recordarlo y de darle la importancia que se merece y que tiene. Todo el mundo necesita saber lo que Cristo padeció para que tuviéramos vida eterna y seguridad al final de nuestra vida. Solo para escucharnos, acercarnos a Él. Tenemos que, tenemos que poner atención en esto, nada más. Escúchenme aquí. La crucifixión romana um, era era una manera de humillar y de poner en ridículo a los criminales. Y como ya les dije, según varios historiadores, no se encuentra cuenta de nadie que haya sobrevivido a una crucifixión romana completa. Tal vez se saltaban pasos y después llegaban allí, o tal vez incluso morían los prisioneros antes siquiera de llegar a la cruz y los colgaban así, muertos. Pero nuestro Cristo padeció por todo lo pasó Él, todo lo soportó, todo lo pasó. Empezaba primero con flagelaciones, latigazos. El Señor puesto su pecho sobre una piedra o sobre algo que apoyarse, estaba su espalda y sus piernas descubiertas, al látigo que los romanos le llamaban cola de gato. Estos látigos estaban hechos de piel, tenían una amarre aquí, un mango, y estaban hechos de piel, tenían hilos de piel. Y en la punta se encontraban piedras o incluso garras de animales talladas específicamente con un filo, tenían una forma así, para que cuando cayera el látigo sobre la espalda de, de esta persona, estas garras arrancaran cachos de piel, se encajaran en la piel y rasgaran hacia abajo. Esto, uh, los soldados romanos le dieron muchos azotes hacia Jesús. Y leyendo un artículo médico acerca de esto, creo que era muy posible que para el final de la flagelación, con este látigo tan horrible en la espalda y en las piernas de nuestro Señor, su piel ya habría estado como papel trozado, abierta, músculo mostrándose en la espalda, um, no desangrándose, porque como les digo, era frío, era una mañana fría. Así que todo esto, pues, no permitió que el Señor perdiera tanta sangre y por eso soportó tanto. Hay un teólogo que le dijo, que él dice, yo creo que de aquí viene la expresión flor de piel, porque la piel estaba floreada, abierta, con el músculo mostrándose, y la piel bailando por la espalda y las piernas de nuestro Señor como papeles al viento. Después de esto, nuestro Señor fue golpeado
fue escupido, fue gritado cosas innombrables. Tal vez para el punto en el que a nuestro Señor llegó a la cruz, podemos sin que siquiera imaginar que luego de ser golpeado en la cara tantas veces, luego de habérsele sido aventadas las cosas, nuestro Señor ya no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse, pero lo hizo. Sus labios debieron haber estado abiertos. Su nariz debió haber estado derramando sangre también. Después llegó la corona de espinos. Esta corona hecha específicamente para ponérsela sobre los prisioneros y encajarla en sus cráneos. Espinas enredadas unas con otras, haciendo la circunferencia de la cabeza, con una longitud más o menos entre 1 y 2 pulgadas, entre 3 y 5 centímetros, afiladas con herramientas como cuchillos. Formaban una corona que era de ser puesta sobre nuestro Señor y martillada para que atravesara la piel y el cráneo y se asentara y se quedara ahí. Imaginan el dolor potente, supremo que Jesús pasó allí, pero no murió. Seguía y seguía porque hacía falta que padeciera todo esto. Su cruz pesaba un estimado de 80 kilogramos, hecha de madera sólida y tallada. La cruz la cargó un estimado de 500 metros antes de que colapsara y no pudiera seguir. Nuestro Señor, ya luego de la flagelación, con sus piernas destrozadas y la espalda abierta, con probablemente los ojos hinchados, los labios abiertos, la nariz sangrante y la cabeza astillada, tuvo que cargar esa cruz aún al monte del Calvario, pero no pudo, no pudo, sucumbió y cayó. Y enviaron un hombre para que la cargara por él. Llegando a la cruz, lo tuvieron que poner allí, la cruz puesta en un plano sobre la tierra, y lo extendieron a él, acostado, llegando los clavos, llegando los clavos, los cuales les iba a enseñar como evidencia a los apóstoles cuando se les mostrara. Nuestro Señor fue puesto sobre la cruz, y los romanos tenían una manera de tocar los nervios importantes sin hacer desangrar a la persona. Fueron puestos clavos en sus manos entre el radio y la ulma, porque en la mano no podían sostenerse, no podía sostener el cuerpo completo. Pero aquí, que se junta la muñeca, se maximizó el dolor al atravesar un nervio y un tendón importante, pero no se cruzaron arterias. Nada importante. Así que los clavos llegaron a ser clavados de nuestro Señor, unos clavos de más de 5 pulgadas, con martillos en la piel cruda y sangrante de nuestro Dios, aquí, en ambas manos, en ambas muñecas, en los pies de nuestro Señor, entre el dedo pulgar y entre este dedo se le clavó otro clavo. Ahí estaba. Cuando subieron la cruz, ahora que estaba extendido su cuerpo y estaba colgando sobre sus brazos, el diafragma quedaba aplastado por el estómago y aplastado por las costillas. Así que la respiración venía de manera inversa a la que la hacemos ahora. La exhalación, esta, se volvía pasiva, porque la exhalación se volvía pasiva y la inhalación, no, a la vez. Sacar el aire
se volvía exhaustivo y meter aire se volvía pasivo, porque estaba colgando. Así que cada vez que nuestro Señor pronunció una palabra en la cruz, le costó todo su esfuerzo, porque tenía que jalarse de los clavos que en sus muñecas hacia arriba y impulsarse y empujar el clavo de sus pies hacia arriba de sus metatarsos y agarrar todo el aire que pudiera. Esto, cada palabra que salió de Cristo en esa cruz es tan importante y está tan llena de amor, porque teniendo en cuenta su espalda flagelada y abierta, rozando contra la cruz, empapada de sangre, ¿saben qué fue lo que dijo? Cristo dijo, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Y él pudo haber pronunciado palabras de cualquier índole, y con todo el derecho, porque estaba sufriendo más que cualquier otra persona en la historia de la humanidad. Dijo, perdónenlos, porque no saben qué están haciendo. Jesús, en la hora más difícil de su vida, vino a alumbrar nuestra vida, aún en el momento más trágico de su existencia. Pensó en el hombre, pensó en ti, pensó en mí, pensó en quién había venido a salvar. Aún con todo esto, el Señor allí en la cruz pensó en nosotros. ¿Y saben qué dijo? Jesús pensó en su sufrimiento y no sucumbió ante la muerte, porque no se le iban a quitar ellos. Jesús en Juan dice, nadie me quita mi vida, sino soy yo el que la da, y luego para tomarla otra vez. Jesús dio su vida, pero te vio a ti en su mente y pasaron millones y millones de seres humanos, pero no porque fueran muchos significa que nos toca menos gracia o menos amor, sino que a nosotros nos tocó un amor singular, completo y entero de Dios. Allí nos vio y pensó, él vale la pena, ella vale la pena, porque por amor, por ti voy a pasar todo esto para que tú no lo pases. Y pudo haber matado muchísimas cosas a nuestro Señor. Deshidratación, falta de sangre, no tener sangre para bombear, fatiga extrema, un infarto, todo. Pero nada de eso, nada de eso. El único hombre que soportó la crucifixión fue Él. Y lo que salió de su boca fue perdonar, fue rogar por nosotros, aun conociendo nuestra condición, lo que íbamos a hacer, cuántas veces nos íbamos a apartar. El Señor dijo, perdónalos. Y todo por mí. Yo soy el que se ha de juzgar por la muerte horrible de esa cruz. La culpa recae sobre mí. Pero Cristo tomó esa culpa y la clavó allí, para que nunca más viniera condenación sobre nosotros, sino que al morir tuviéramos seguridad de que la vida eterna está puesta delante, sin miedo, sin miedo, sin nada más. Por eso cuando Cristo muere y la Biblia dice que expira, Él dijo, consumado es. Y allí se partió el velo del templo, que significaba separación entre la presencia de Dios y, y el hombre, y se partió el velo del templo, significando que a partir de ahí la presencia de Dios salía para tener comunión con los hombres. Y lo tenemos nosotros. Y lo tenemos aquí. Dio su vida. Ya dimensionamos un poco del sacrificio horrible que hizo Jesús. Dio su vida, el Hijo del Hombre, por amor, por mí, por ti, porque me amó más que suficiente como para morir por mí. Prefirió morir a pasar una eternidad separado de mí, para que todas las riquezas de su gloria, de su todo Él sea disfrutado por nosotros cuando Él venga. Todo esto
Él tomó la culpa por nosotros. Él tomó la culpa. Él vino a buscar lo que se había perdido. Le dieron la espalda. Un amor incomprensible, un amor auténtico, sin recibir nada a cambio, más que corazones contritos y humillados, que fallan, pero sinceros. Y ya se podía haber quedado allí, pero no fue todo, porque luego de esto Cristo resucitó y la muerte no lo contuvo. Y la muerte no lo agarró y no pudo tener potestad sobre él, porque no pecó, porque era el Hijo de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero si no hay pecado no hay nada que pagar. Y en ese momento en donde Cristo dijo consumado es, y la tierra se oscureció por 3 horas y tembló, toda la ira de Dios y el juicio cayó sobre él sin reservas. Toda la condenación de todas las personas habidas que estaban y por venir cayó. Y Dios estuvo satisfecho en vaciar su ira en su Hijo, con tal de que una vida pura, justa y santa diera la remisión de los pecados de miles de millones de personas que vinieron a él siglos después, y que por más que pase el tiempo, esta obra no pasa, sino que se mantiene firme porque Dios es fiel. Amén y gloria a Dios. Amén y gloria a Dios. Y esta es la obra de nuestro Señor. Y en saber que resucitó, tenemos salvación para vida eterna, porque ahora Él no está solamente resucitado, sino que también habita con el Padre y aboga por nosotros diariamente. Y ahora cuando Dios, este Dios del universo, nos ve a nosotros humanos falibles y tan chiquitos e insignificantes, Él ve a su Hijo. No nos ve a nosotros, ve a su Hijo y se complace y está feliz. Amén. Y obra para nuestro bien, porque Él nos amó primero, podemos amarle y obra para nuestro bien. Y dice Romanos 8:24, ¿quién es el que condena? Cristo. ¿Quién es el que condena? ¿Qué condenación hay para nosotros ya? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que gloria a Dios por esta salvación asegurada. Bendito Cristo, bendita seguridad. Cristo es mío, Cristo es tuyo, Cristo es de nosotros y nos ama. ¿Cómo no anhelar la presencia de nuestro Señor? Que aquí padecemos un poco en la tierra, pero cuando lo veamos vamos a disfrutar de la plenitud total para la que nos crearon al principio. ¿Cómo no esperar con gozo que venga el Señor? ¿Cómo no esperar su presencia y decir, Señor, ya ven, por favor? Luego de todo esto, quiero estar contigo, con el ser más perfecto de toda la existencia del universo, que el sentimiento más grande que tuvo fue amor y fue por ti. Nosotros, ahora Cristo, dice Filipenses, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Porque si ponemos toda la creación solamente en un radio de decir la creación y Cristo, las galaxias, las estrellas, las creaciones, imperios, potencias, dominios, todas las increíbles maravillas de todo el universo, todo queda opacado y se hace nada comparado con la luz de Cristo. Él es Cristo, Él es nuestro Señor. ¿Y saben qué? Somos hijos adoptados de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz. Hijos de este Dios poderoso. Sí. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Tenemos libertad en el Hijo. No temeremos nunca más. Como el salmista en el Salmo 16, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Ahora tomemos esto y guardémoslo en el corazón. Dios es bueno, disfrutando de las bendiciones chiquitas, que tenemos en la tierra, porque la gloria postera que tengamos no se va a comparar en nada por lo que estamos padeciendo aquí. Así que con gozo enfrentamos incluso las tribulaciones, porque todo esto va a ser, cuando pase, nada se va a comparar, nunca jamás. Seguimos anhelando que venga nuestro Cristo. Y último, ya para terminar, quiero leerles Juan 10, 28 al 30, dice, y yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos. Fuimos dados a Cristo, es mayor que todos. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Pero saben qué? Nosotros somos hechos uno con Cristo también, por su Espíritu que mora en nosotros. Nuestro Señor, nuestro Cristo, Él es al que le damos la gloria. Él es por el que vivimos. Él es el que vale la pena vivir y dar la vida por Él. Y no hay nada más grande. Cristo es todo y lo abarca y lo llena y sobreabunda. Gloria a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos las gracias, Padre, por esta magnífica palabra que revelaste ante nosotros, por el gozo que causa en nuestra vida, Señor, el tenerte a ti, el tener a Cristo, Señor, porque tú no estimaste a tu Hijo, Señor, no estimaste tu lugar alto, Señor, tu santidad como algo a que aferrarte, sino que te humillaste hasta lo sumo, lo supremo, Señor, y viniste con nosotros para morir en mi nombre, en el nombre de todos los que están aquí, Señor, para que al final de nuestra vida tengamos seguridad de vida eterna y comunión contigo, que es lo que más quieres, Señor. Gracias por amarnos, Señor, gracias por ser bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y se mantiene por los siglos de los siglos, Señor. Gracias, Padre. Dispón nuestro corazón a partir del día de hoy para tener, Señor, una comunión contigo más aferrada, Señor. Aumenta con esto nuestro temor de ti y aumenta, Señor, nuestro gozo todos los días aquí en la tierra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias, Jesús, por venir a morir por mí. Confesamos que eres Señor y Salvador, dueño de todas las cosas, Señor, y que no hay nada comparable contigo. Solo a ti te anhelamos más que a nada, Padre. Solamente a ti. Tuyo es el dominio, Señor, y la gloria, imperio y potencia, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, exáltate en nuestra vida. Úsanos como vasijas para tu gloria. Queremos, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Padre, te damos las gracias y todo es para ti, Señor. Somos tuyos y a ti vamos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Estamos dados a ti. En el nombre precioso de Jesús. Decimos amén. Amén. Y gloria a nuestro Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dan. Gracias a Dios y a ti. Gracias, Dani. Bendito sea el Señor. Gracias. Gloria a Dios.